Si quieren empezar conversándonos un poco de su experiencia de cuando se reconocieron como sujetos con diferencia de género, con diferencia sexual, para irnos otra vez entrando en el tema un poco de los estudios del género y cómo se inscriben en nuestras vidas y cómo se inscriben en lo social. ¿Alguien se anima? Y yo de pronto, Miriam Varela, no sé si se me escucha. Sí, Sí, buenas, Miriam, ¿cómo buenos está? días. Bueno, más bien, no sé si es que encaja directo en cómo me fui identificando, sino más bien cómo comprendo lo masculino y lo femenino. Entonces, bueno, pienso yo que para mí, ¿no? Lo masculino y lo femenino, primero remarco ese artículo que le antepongo es independiente del cuerpo, en el sentido que yo, mujer, sí, digamos, dentro del sexo mujer, tengo lo femenino y lo masculino en mi interior como ser. Entonces, y no es como dos polos así muy distantes, sino que es como un continuo, una gama. Y de igual manera para los varones, ¿no? Los varones tienen este masculino y femenino dentro de su cuerpo. O sea, su corporalidad tiene estas dos esencias, por una parte. Y luego, claro, cuando viene la relación con el contexto social, polariza. Y personalmente me parece que estamos viviendo desde mucho tiempo atrás hasta nuestra época una polarización muy extrema hacia lo masculino, que finalmente ha terminado excediéndose a remarcar con mucha fuerza los aspectos incluso hasta más agresivos de lo que sería lo masculino. ¿Sí? O sea, de pronto, por así decirlo, se venció tanto la balanza hacia lo masculino que terminan en excesos, ¿no? Y esos excesos, bueno, yo un poco estaba haciendo la reflexión desde la vivencia de las aulas y pienso que, bueno, el quehacer social está muy masculinizado y hacia los extremos negativos de la masculinidad. Y dentro de esto, claro, la escuela, el colegio y la universidad están masculinizados, pero de pronto de una forma que no le hemos puesto mucha atención. Por ejemplo, yo estaba haciendo para esta reflexión de la clase anterior hasta ahora, que nosotros en nuestra práctica educativa damos prioridad a los aspectos masculinos antes que a los femeninos. Entonces, por ejemplo, yo pensaba cuando nos ponemos a hacer los trabajos colaborativos y los trabajos en equipo, o sea, los jóvenes los ponemos a trabajar. Hay dos aspectos cuando estos grupos empiezan a trabajar, que son masculinos, aspectos masculinos y aspectos femeninos. Dentro del aspecto masculino, yo voy encajándole ahí a lo académico, al conocimiento, a la calificación, a la normalización, una serie de cualidades. Y a lo femenino, justamente más bien esa parte de ser, sí, del ser, de querer ser, del querer manifestarse, de la parte que incluso las relaciones interpersonales. Y el momento que nosotros evaluamos, damos más énfasis a esa parte académica que a la parte del ser. Entre los jóvenes hay conflictos, pero preferimos no atenderlos porque tenemos que poner la nota. Desde esa visión me parece, y bueno, pueden haber muchas experiencias más, que considero que la educación en los tres niveles, escuela, colegio y universidad, están masculinizados hacia la parte incluso muy agresiva de la masculinidad. Eso quería compartir con el grupo y contigo, Diana. Chévere, muchas gracias, Miriam. Creo que ahorita posicionaste una discusión súper importante em, de la que quería hablar ahora, que es acerca de qué es lo que comprendemos como femenino y qué es lo que comprendemos como masculino. Entonces, digamos, desde los
desde los estudios del género, lo que decimos es que tanto la masculinidad como la feminidad, como los puntos intermedios entre una y otra, son construcciones sociales. Entonces, en realidad podemos interpretar o se podría decir que lo femenino es todo lo que un cuerpo o una subjetividad femenina haga y lo masculino es todo lo que un cuerpo o una subjetividad masculina haga. Em, en, Hay una teórica súper interesante, una filósofa teórica feminista que se llama Judith Butler, y lo que dice Judith Butler es que lo que hacemos es performar, o sea, es una actuación. Y normalmente, porque tenemos unas estructuras muy específicas en cuanto al género, lo que se hace es performar la norma. O sea, no es un acto necesariamente disidente, sino que normalmente lo que hacemos es performar acorde a lo que dice la norma. Entonces, digamos, en este sentido de lo que tú decías, la masculinización de ciertos espacios como la escuela, el colegio, las aulas, tienen que ver con performar esta norma de una masculinidad hegemónica, porque masculinidades hay infinita cantidad, ¿no es cierto? Pero hay una masculinidad hegemónica que es más fácil de reconocer porque es la que se ejerce desde la violencia, por ejemplo, que tú estabas comentando también. Entonces, eh, sí existen estas dos normas claras que son la masculinidad y la feminidad hegemónica. En el caso de la masculinidad hegemónica, podemos situarla en este espacio de este varón blanco que se impone, que es propietario, que no solo es propietario de cosas, sino además es propietario de conocimiento. eh, Esa podría ser la que es heterosexual, que es macho, que es viril. Entonces, esa sería la masculinidad hegemónica del patriarcado, por ejemplo, del patriarcado en el contexto del capitalismo colonial. Diana, Te escucho. no sé si puedo acotar con algo. Bueno, yo soy además de maestra psicoterapeuta y les recomiendo mucho, mucho realmente que si pueden leer el libro de Jane Shinoda Bolen, que habla de los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer. Y justamente ahí ustedes van a encontrar lo que tú estás explicando, Diana, ¿no? Eh, que realmente existen diferentes arquetipos para las mujeres y diferentes arquetipos para los hombres, pero la sociedad pues digamos, le ha puesto en un pedestal o le ha dado más importancia a ciertos arquetipos. Entonces es importante reconocer que una mujer, por ejemplo, en este caso, en el caso de las diosas de cada mujer, ponen la representación de Artemisa. Es más algo como para enseñar, ¿no? Algo como un nombre más pedagógico que toman los nombres de los dioses y las diosas griegos. Pero, por ejemplo, toman el caso de Artemisa, que es una mujer que no le interesa mucho el matrimonio, no le interesan los hijos, le gusta explorar, se dedica a deportes fuertes, extremos. Entonces, realmente es una de las feminidades, ¿sí? Incluso psicológicamente, como digo, le dan su importancia. Sin embargo, en nuestra sociedad, ¿cuál es el arquetipo más, digamos, más reconocido? Es el arquetipo de Venus, el arquetipo de Deméter. Deméter es la madre, ¿sí? Deméter es la madre abnegada que pues prefiere a sus hijos antes que una pareja, antes que salir a explorar, antes que cualquier otra cosa. Y Venus también, ¿no? Que es la mujer que le gusta la belleza, la sensualidad, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma forma pasa con los hombres. Los hombres también tienen sus arquetipos y entonces el arquetipo que predomina en la sociedad es el Zeus. ¿Y cuál es el Zeus? El hombre competidor, el hombre que es, digamos, el que es gerente de una empresa, justo lo que tú decías, ¿no? El macho alfa, poco más. Pero también hay otros arquetipos de hombres. Está, por ejemplo,
los que tienen tendencia a ser artistas, del Dionisios, por ejemplo, ¿no? Que tienen un espíritu un poco más sensible. Entonces, hay un libro muy recomendado para quienes le interese. Son 2 libros, ¿no? El de Los dioses de cada hombre y los dioses de cada mujer, de Jane Shinoda Bolen, que es una psiquiatra, ¿no? Una psiquiatra, una psicóloga bien reconocida dentro de la psicología junguiana. Eso nada más. Gracias, Mari Carmen. Sí, podría entenderse como, como una forma de ponerlo, el análisis sociológico en esa perspectiva un poco más pedagógica y hacer arquetipos. Em, pero, por ejemplo, vamos a abordar este tema desde las jerarquías sexuales, desde una perspectiva sociológica. Entonces, como les estaba diciendo, la performatividad es eso, ¿no? Es performar la norma y la sociedad te va recompensando o te va castigando en medida de cómo vayas performando o cómo te vayas creando como sujeto. Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo que para mí es súper importante. Entonces, no quiero entrar en el tema de la aprobación o desaprobación de la tauromaquia, pero les voy a dar un ejemplo. En la tauromaquia, ¿no es cierto?, que es la tradición esta de la tortura al toro, en las corridas de toros, está la figura tanto del torero como del toro. Entonces, en este discurso, en esta imagen, lo que se hace es poner a un sujeto que normalmente, o lo más común es que sea un varón, a torear, ¿no es cierto?, a este animal. Entonces, cuando exponemos a un niño o a una niña a esta imagen, tenemos la posibilidad de 2 reacciones. Entonces, una reacción es que el niño o la niña naturalice la violencia que se está ejerciendo en este espectáculo y se identifique con el torero, ¿no es cierto? Que además el sujeto torero tiene el reconocimiento social, se ve como atractivo y es el que ejerce el poder. Y la otra opción que tiene el niño o la niña es empatizar, en cambio, con el toro, que es un sujeto al que se le está ejerciendo violencia, que no está ahí por voluntad. Entonces, cuando todos estamos expuestos a esto, cuando somos pequeños o pequeñas, ¿no es cierto? Y a lo largo de toda nuestra vida, pero digamos, cuando somos pequeños, pequeñas, estamos todavía configurando un poco nuestra moral, nuestra ética, nuestras posiciones ideológicas. Entonces siempre tenemos estas 2 posibilidades de empatizar con con el que ejerce violencia, ¿no es cierto? Porque vemos que hay un reconocimiento social a la violencia, o con quien está siendo agredido o agredida. Entonces lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los feminicidios o la violencia de género. Entonces, cuando la justicia, ¿no es cierto?, que es parte de un sistema estatal que como Estado funciona, ustedes sabrán, el Estado funciona como como un instrumento, como una institución que regula, ¿no es cierto?, es reguladora. Entonces, lo que hace el Estado es garantizar que cierta clase sostenga la dominación sobre otra clase. Y no solo las clases sociales, digamos, burguesía sobre clase trabajadora, sino también en las jerarquías sexuales, varones sobre mujeres. Entonces, es mucho más difícil y toma más tiempo, por ejemplo, que se dé una condena a un varón feminicida que a un crimen de asesinato común, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto se reproduce y la sociedad, la gente está expuesta a que se demora mucho más tiempo y se dan condenas mucho más ligeras a varones feminicidas, entonces existen las 2 posibilidades. Las personas o podemos empatizar y decir, bueno, voy a empatizar con el sujeto que ejerce violencia porque además está siendo reconocido socialmente. Les pongo un ejemplo que es famosísimo, que es el feminicidio de Lucía Chávez en Argentina,
que es una chica de 16 años a la que le violan múltiples veces y con múltiples objetos y la chica termina siendo asesinada porque le empalan. Entonces, resulta que después de 3 o 4 años de juicio, no se le condena a los varones que estuvieron implicados en su asesinato por feminicidio, sino por tráfico de drogas y por corrupción de menores. Entonces, de esto el mensaje social que te da es que no pasa nada si es que agredes de esa manera tan violenta y tan agresiva a un cuerpo femenino. Entonces, la sociedad y los sujetos que estamos en esta sociedad tenemos estas dos opciones, o empatizamos con los agresores o empatizamos con las víctimas. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de performar. La performatividad de la norma sería empatizar con los victimarios. Y la disidencia de la norma, o sea, el accionar en contra de la norma, sería simpatizar con la víctima, ¿no es cierto? Por medio de la empatía o la politización de la empatía. Entonces, digamos, como yendo a esto de tenemos estas dos opciones desde sujetos políticos y sujetos sociales, va más o menos por ahí. Entonces, claro, se conecta con cómo es el ser o el sujeto femenino y cómo es el sujeto masculino desde ahí, porque existe una norma de cómo ser, tanto como ser mujeres como ser varones, y además está la heteronorma de los binarios opuestos, que lo que dice es que solo tienes estas dos opciones, y cuando te plantean desde esta estructura patriarcal, estas dos únicas opciones, tanto de subjetividad como de cuerpos, lo que hacen es limitar tus posibilidades de existencia. Entonces, por eso hablamos que no existe una sola forma de ser varón, ni una sola forma de ser mujer, ni son estas dos las únicas opciones que tenemos para ser sujetos del género. Entonces, de ahí podemos empezar a hablar o podemos incluir a los sujetos disidentes de género, por ejemplo, las compañeras y los compañeros transexuales, compas intersexuales y también las otras formas de decidir del género y de la heteronorma, que son otras formas de amor, digamos, o de deseo sexual, que están, por ejemplo, el ser lesbiana, el ser pansexual, el ser homosexual o el ser asexual, inclusive que también está castigado. Entonces, todo esto se conecta porque como les decía antes, no es que existe solo las jerarquías sexuales, no existen solo las jerarquías de clase, sino que también están el resto de jerarquías, que tenemos las jerarquías de edades, como sabrán, vivimos en una sociedad adultocéntrica donde las versiones de realidad y los discursos de los niños y las niñas son minimizados, por ejemplo, de la adolescencia o de la gente anciana, son minimizados, o de la gente con locura, por ejemplo. O sea, la locura se ha patologizado desde que existe modernidad, desde que existe capitalismo, precisamente ¿por qué se minimizan estas versiones de realidad? Porque son menos productivas. O sea, es más difícil que un infante, que una mujer, que una persona con locura o un anciano pueda producir igual que un adulto un adulto varón en su cúspide de producción. Entonces, todos estos análisis se interceptan, ¿no es cierto? Se interseccionan con el tema que habíamos dicho que íbamos a plantear ahora, que es la colonialidad y la descolonización del ser, del saber, del sentir. Entonces les voy a compartir la pantalla para que vayan leyendo conmigo lo que preparé para ahora. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les parece que estamos yendo? ¿Estamos siguiéndonos? Sí. Ya, chévere. No funciona el mouse ahora. Desastre, ya está. Estamos viendo tu WhatsApp por pantalla. Ya está, sí, no podía cambiar el Ahora ya está. texto.
Ya, entonces, bueno, las reglas del juego siguen siendo las mismas, ¿no es cierto? Que la clase anterior, que es respetar la palabra del otro, de la otra, del otro, tener la voluntad de esta política subjetiva de deconstruir y de repensar todas las bases que tenemos de nuestros conocimientos y lo mismo, ¿no? Entonces ahora les está aquí en la pantalla. Una pregunta, no sé si te la puedo hacer antes de que Claro. continúe, porque era justo lo que me... o sea, una de la compañera decía que, o sea, lo que ella entiende como feminidad y masculinidad, y eso me parece súper interesante, esa perspectiva de ponerla a la masculinidad como lo académico y a la feminidad como el ser y los sentimientos, etcétera. Entonces, ahí es lo que no me quedó muy claro, o sea, porque también ella decía que básicamente cada persona tiene como ese masculino y femenino, pero lo que no me quedó claro es si al decir que es una construcción social, significa que entonces lo académico ya no es lo masculino, sino que la razón existe en cada persona y ya no es entonces, no se lo puede asociar con una masculinidad. Ya, súper, súper chévere lo que nos cuentas. Verás, y cae perfecto con el tema de la colonialidad. Primero hay varias formas de comprender lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, lo que decía Miriam acerca de cada uno tiene dentro de su ser y de su subjetividad, tanto lo masculino como lo femenino, puede entenderse desde una perspectiva de complementariedad, por ejemplo, que es absolutamente válido. Y, y lo que plantea esa perspectiva es que en realidad cada sujeto va desarrollando más o menos, inclusive puede ser que por un recorrimiento social, una forma u otra. Entonces, eh, se dice desde la sociología o se interpreta desde la sociología que un varón feminizado, por ejemplo, es un varón sensible, pero porque desde la modernidad se dividió, ¿no es cierto? La modernidad está construida en base de binarios opuestos. Uno de esos binarios opuestos es femenino-masculino, que son limitantes y que no necesariamente representan todo el espectro de realidad que se materializa desde cada sujeto. Y en esos binarios opuestos de encontrar masculino-femenino también se opuso la razón al sentir, ¿no es cierto? Entonces se construyó esta idea de que o se razona o se siente, cuando en realidad luego nos dimos cuenta, después de chuta ya en el siglo casi XXI, que parte del ejercicio de razonar y de conocer está relacionado con cómo se siente y cómo se empatiza con el mundo, por ejemplo. Entonces, en realidad no están opuestos, pero sí es verdad que es un discurso moderno la oposición binárica entre el sentir y el pensar, como si fueran opuestos, además, o sea, algo que no puede encontrarse. Entonces, parte de esto, de este discurso moderno, tiene que ver y está absolutamente entrelazado con la colonia y con el ejercicio civilizatorio. Entonces, ahí hablamos del positivismo, por ejemplo, que es este peso, este valor superior que se le dio a las ciencias duras y a esa forma de crear conocimiento, que es la ciencia, que no es la única forma de crear conocimiento, pero es la más relevante en el mundo moderno y en el mundo capitalista. Diana, disculpa que te interrumpa. Me queda una duda. ¿Lo estás planteando desde la teoría kantiana, desde la razón pura, la razón práctica y que al final se terminan encontrando? ¿Es lo que nos estás diciendo? No, lo que estoy diciendo, yo siempre voy a hablar desde las teorías feministas. Kant, por ejemplo, desde la perspectiva feminista es uno de los sujetos más modernos que pueden haber, ¿no es cierto?
Entonces, modernos en el sentido de que siempre colocó lo que tú dices, la razón pura en oposición al sentir. Entonces, yo les estoy hablando desde una crítica a la modernidad y desde un feminismo descolonial, que lo que hace es reconocer las bases históricas de cómo se construye el conocimiento y cómo se ha construido históricamente el conocimiento. Digamos, desde la historiografía, se escribió la historia desde los vencedores y desde las perspectivas de esos vencedores, ¿no es cierto? No es que la historia sea imparcial, sino que se cuentan ciertas versiones de realidad y se omiten otras versiones de realidad. Entonces, la posición esta femenino-masculino viene desde ahí. O sea, no necesariamente antes de la modernidad existía la oposición femenino-masculino. Como dijo, no me acuerdo quién, creo que Diana mismo habló de otras culturas que reconocen otros géneros. No recuerdo quién lo dijo. Sí, creo que sí. Lo mencioné, ajá. Ya. Entonces, hay otras culturas que reconocen otros géneros y digamos que son, no necesariamente significa que es menos represor, digamos, en el Islam yihadista, el más conservador, no puedes ser homosexual, pero sí puedes elegir vivir como mujer trans. Entonces, cuando te encuentran, por ejemplo, en Arabia Saudita y se te hace un juicio y demuestran que tienes sexo con otros hombres siendo hombre o que tienes una preferencia sexual distinta, no es que te dan la opción o de morir, de ser condenado a muerte, o de convertirte en una mujer trans, ¿no es cierto? De vivir como mujer, que eso sí está aceptado. Entonces es como una confusión ahí y un encuentro de subjetividades porque están simplificando al deseo de un varón como otro varón como una feminización de todo el sujeto, cuando en realidad no necesariamente es así. O sea, existen varones que no están feminizados desde su subjetividad y que sienten aprecio y deseo por otros varones. Entonces, es mucho más complejo que aceptar o no aceptar más géneros, sino es aceptar la diferencia. Entonces, básicamente lo que hizo la colonialidad y la modernidad es colocar a un sujeto específico, que ya hemos hablado de este varón blanco, en ese momento europeo, terrateniente, medianamente educado, en oposición al otro no deseado, porque no solo es del otro, ¿no es cierto? O la otra, sino es de ese otro no deseado. Y ese otro no deseado, en ese momento era los indígenas, las indígenas, las mujeres, los locos y las locas, la gente afro. Entonces, no solo es, y claro, lo que hace es este discurso moderno del otro no deseado, es que les da la opción a este otro no deseado o de servir al sujeto dominante o de ser eliminado. Entonces, ese es el proceso colonial que vivimos hasta ahora y que se expresa no solo en esto fáctico, en esto franco, que es la muerte o la dominación, sino que también está, por ejemplo, la validación de un conocimiento sobre otro. Entonces, hablamos de que en el positivismo, en la modernidad, el conocimiento válido es la ciencia y no el mito. Entonces, el resto de tipos de conocimiento, de formas de conocer al mundo, se les categorizó en una categoría inferior como mito. Entonces, el conocimiento indígena, por ejemplo, el conocimiento afro, se convirtió en mitología y no en una ciencia, ¿no es cierto? En una forma válida de conocer y de cómo sentir al mundo. Entonces, estas oposiciones van desde ahí y todas estas formas se feminizan. O sea, los cuerpos de varones indígenas, los cuerpos de niños y niñas, los cuerpos de locos y locas, los cuerpos de ancianos, lo que hacen es
ser leído históricamente como una feminización. Y la feminización lo que significa es que se les coloca en una jerarquía menor a la del varón hegemónico de este que estamos hablando, que no solo es un sujeto, sino que además es un modelo de cómo ser. Entonces, pongamos en otro ejemplo, así. Está la masculinización de los espacios y la masculinización de los ejercicios de poder. Entonces, no es lo mismo, vamos al mismo tema que estábamos hablando de mujeres en espacios de poder. No porque una mujer esté en un espacio de poder necesariamente significa que se va a feminizar la política. Y con feminizar me refiero a que se ejerza de manera cuidadosa, en la que se reproduzca la vida, sino que más bien las mujeres que están en espacios de poder tienden a masculinizarse y a volverse más duras y más masculinas, o sea, ejercer muchísima violencia, reprimir. Entonces, esa es, por ejemplo, un ejercicio de masculinización de un sujeto para poder sostener la figura de poder. Entonces, por ejemplo, en la modernidad, ya está. En la modernidad es donde se fundan todos estos mitos que van a sostener el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, que son el falogocentrismo, que es esta masculinización del conocimiento, en donde la versión del blanco masculino va a ser la más válida y que se conecta muy bien con las ciencias duras, la universalización del conocimiento. Entonces, es en la modernidad que se plantea que la realidad es objetiva. Hay hechos o no hay hechos, cuando en realidad lo que hay es lecturas, ¿no es cierto? Visiones de algo, de un hecho social. Está el darwinismo social, que plantea esto de que no es que se ejerza violencia desde la colonialidad y los colonos, sino que fue el resultado de una superioridad civilizatoria, por ejemplo, que en realidad se impuso como genocidio y sometimiento. Entonces también están los mitos fundadores de la modernidad, del capitalismo, etcétera, que son la libertad, la democracia, el Estado como única forma válida de organización social. Entonces, no sé si es que me pueden dar, alguien me quiere dar un ejemplo de colonialidad, de cómo funcionó. ¿Alguien se anima? Podría ser el arte en el siglo X. ¿No es lo mismo el arte del siglo XVI? Sí, que es un arte muy distinto al arte de que inclusive como muestra América, el arte del siglo XVIII, que tú puedes observar en la obra de Sánchez Galpe, por ejemplo, donde se muestra al americano como el buen salvaje. Y es la influencia propia del positivismo que se expresa fuertemente en el arte. Y es la forma de educar. O sea, es la forma como desde el arte se mostraba a Europa cómo eran los americanos. A veces inclusive sin haberlos visto, como es en el caso de los grabados de los de Brie. Claro, perfecto. Y además, digamos, en esto que tomas del arte, en la colonialidad no solo posiciona al arte en sí, o sea, el hecho, a la figura o a la pieza, sino que además nos va a decir, a normar lo estético, o sea, a normar lo que nos parezca socialmente bello, por ejemplo. Y eso no solo se inscribe en las piezas de arte, sino se inscribe también en la figura deseada y en la estética deseada de un hombre y de una mujer, por ejemplo. Entonces ahí podemos inclusive hablar de cómo se ha blanqueado la belleza. Entonces se aprecia mucho más los rasgos europeos que los rasgos indígenas, que los rasgos afro, que los rasgos mestizos, que los rasgos asiáticos. Entonces, Diana, lo siento nuevamente por interrumpirte, me parece que vale la pena mencionar el papel que jugaron las ferias mundiales.
porque cada país tenía que mostrar algo. Y los países van a intentar buscar esto, o sea, reproducir estos sistemas. Y es súper interesante qué Ecuador quiere mostrar, qué quiere mostrar México y cómo van a reproducir. Se va a crear esta imagen del buen salvaje. Y otra cosa que me parece la pena mencionar en estos análisis que tú haces es que no me parece que vale la pena dejar esta imagen de una pasibilidad del sujeto dominado. Y te lo digo desde el discurso marxista también. Me parece que es importante destacar que así como se expresaron estas formas de dominación, también siempre estuvieron presentes las formas de resistencia. Entonces, pensaba en estos saberes a los que tú mencionas, estos saberes indígenas. Yo te puedo decir, si miramos, por ejemplo, recuerdo un documento sobre la guía de párrocos para evangelización del siglo XVII, donde los sacerdotes se quejan y dicen, bueno, nosotros vamos a bautizar a las comunidades, a los corregimientos, ponemos la cruz, damos misa, salimos y viene el chamán y hace exactamente lo mismo. Inclusive amarran los caballos en las cruces que nosotros plantamos. Pues me parece que vale la pena decir que a pesar de existir este problema estructural, al mismo tiempo siempre existieron han existido formas de resistencia, porque si no dejamos la imagen de que el sujeto es pasivo y le estamos quitando, me fue esta categoría, que es esta palabra que es sumamente, agencia al sujeto. Y me parece que es lo peor que podríamos hacer. Es decir, que el dominante está ahí y que el dominado siempre fue dominado. Más bien, y eso terminaría quitándole al sujeto esta agencia y estas formas de resistencia que están ahí. Ahora que hoy en el siglo finales del XX, siglo XXI, estas formas de resistencia desde el feminismo se han convertido en un campo del saber que está en pugna, me parece que sería muy, muy interesante dejarlo notar también. Ya, muy bien, Iván. Como puedes ver en la pantalla que estoy compartiendo, después vamos a llegar a la descolonialidad del saber y del sentir, pero primero hay que entender qué es lo colonial para poder entender qué es lo descolonial, porque si no, es como tratar de entender qué es lo antipatriarcal sin comprender lo patriarcal. Entonces no podemos, parte del ejercicio de desconstrucción es comprender cómo se estructura algo para luego poder deshacerlo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo plantear todavía formas de resistencia si es que no se entiende la resistencia a qué. Entonces, por ejemplo, quería seguir con, y les pedí si me pueden dar ejemplos, y estuvo muy bien el ejemplo que tú me diste. En las ferias mundiales existe una folclorización estratégica, por ejemplo, de los sujetos. Entonces, ¿cómo se instauró en los cuerpos la colonialidad, sobre todo en los cuerpos de mujeres? Fue a través de la caza de brujas, que se da o se hizo como un ejercicio de domesticación hacia las mujeres. Y no fue una domesticación pasiva y progresiva, digamos, sino que se realizaban violaciones sistemáticas a mujeres en las guerras, que eso se da hasta ahora, ¿no? Es parte, antes se pensaba, o los primeras sociólogas planteaban que las violaciones en las guerras eran como un efecto colateral de la guerra, y después Fanon, Rita Segato, no sé, Silvia Federici dicen, no, en realidad las violaciones sistemáticas a mujeres, inclusive a hombres también, no son un efecto colateral de la guerra, sino que son uno de los objetivos de la guerra. Porque cuando dominas a un sujeto desde lo sexual, que es la violación, lo que haces es destruir su ser. O sea, por eso es tan grave una violación, porque no es un ejercicio erótico la violación es un ejercicio de poder. Entonces, lo que hacen en el inicio de la modernidad con la caza de brujas es de este ejercicio de domesticación a las mujeres, y entre esos ejercicios de domesticación, por ejemplo, estuvieron las violaciones sistemáticas, pero también estuvo el despojo sistemático de conocimiento,
de agencia, de capacidades y de permisiones para dirigir. Entonces pasó lo mismo con cuerpos afros, con cuerpos indígenas, pasa lo mismo con cuerpos de infantes. Digamos, las violaciones a niños y niñas es algo que sucede todo el tiempo en esta sociedad, inclusive hasta ahora. Y se acompañó del despojo de tierras a nativos. Entonces lo que hicieron, ¿no es cierto?, el ejercicio de conquista es someter al pueblo que vive en un espacio, despojarlo de su tierra y darle a un señor feudal en ese momento, que lo que va a hacer es explotar luego a la misma gente que vivía en esa tierra como trabajadores y trabajadoras, como esclavos. Y luego, desde la teoría marxista, podríamos hablar inclusive que ahora seguimos en un esclavismo con la esclavitud del salario, por ejemplo, que nunca va a representar el trabajo que realmente hacemos. Entonces, de ahí viene desde hace, no sé, desde el momento en el que se funda la escuela modernidad, colonialidad, la descolonialidad del ser, del saber y del sentir, que es lo que plantea Iván, que siempre existe o siempre existió un ejercicio de resistencia, toda la vida. Es como la dialéctica plantea esto, ¿no? Dentro de una tesis va a encontrar una antítesis que va a entrar en conflicto hasta que llega a una síntesis, que es la resolución de ese problema. Entonces viene lo que plantea Fanon, por ejemplo, no sé si ubican quién es Fanon, que es un teórico, un pensador, un filósofo afrodescendiente que empieza a pensar, ¿no? Así como quiénes somos los sujetos subalternos, que es lo que decía Iván, que los sujetos subalternos son esas personas a quienes se les ha colocado históricamente, simbólicamente, materialmente en una posición inferior. Entonces estamos como sujetos subalternizados, las mujeres, afros, indios, negros y los animales, y los niños, los locos, los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, en esta posición de subalternidad hay una filósofa marxista que se llama Spivak y ella dice, bueno, entonces podemos hablar, tenemos voz, tenemos capacidad de agencia los sujetos subalternos. Y la respuesta es, por supuesto, desde la disidencia y la resistencia, que es lo que decía Iván. De su cita médica. Entonces, qué significa ser un sujeto subalterno? Entonces, un sujeto subalterno es esta persona a la que se le ha negado su voz legítima y válida. Y siempre está en una posición menor, ¿no es cierto?, subalterna al poder. Entonces, el proceso de descolonización es necesariamente, dice Fanon, un proceso que tiene que ser colectivo y un proceso que tiende a ser violento. ¿Y por qué es un proceso colectivo? Y se enmarca mucho o se conecta mucho con las teorías feministas que dicen que solo puede crearse un sujeto feminista cuando se conjugan la voluntad individual de un sujeto con la voluntad colectiva de transformación social. Y siempre es violenta porque existe una marca, ¿no es cierto?, una cicatriz patriarcal y colonial sobre los cuerpos subalternos. O sea, hay una violencia que se ha ejecutado histórica y sistemáticamente sobre estos cuerpos. Y eso ha dejado una marca que Fanon lo llama como marca colonial y que podríamos también llamar una marca patriarcal sobre nuestros cuerpos y subjetividades. O sea, lo que se inscribe en el cuerpo como primera materialidad se inscribe en el ser social, una subjetividad. Entonces, lo que hace la cosificación, digamos, el colonialismo, lo que hace es cosificar ciertos cuerpos. Y lo que hace el proceso descolonial es este proceso radical de humanización y de toma de poder de estos cuerpos, ¿no es cierto? Lo que algunas feministas llaman empoderamiento.
A mí no me gusta necesariamente el término empoderamiento, por esto que les decía antes, ¿no? Que podría ser ejecutado de esta masculinización de los sujetos, cuando en realidad quizás lo más creador podría ser una forma distinta o la socialización del poder, una forma distinta de ver al mundo, que desde los feminismos hablaríamos desde una visión cuidadora, no solo de la sociedad, de lo social, sino de la naturaleza, de las relaciones, que cuide las versiones de los otros sujetos de realidad. Entonces, bueno, como les decía, Fanon plantea que la descolonización empieza con el reconocimiento de la herida colonial que tiene cada sujeto. Entonces, eso es un ejercicio de desconstrucción, porque lo que hace es empezar a ver otra vez. O sea, entonces ya no, la pregunta ahora no sería cómo reconozco o cómo reconocí que soy un sujeto con diferencia sexual, sino cómo reconozco que soy un sujeto que está además clasificado en una jerarquía étnica y en una jerarquía racial, inclusive en una jerarquía geopolítica. O sea, sabemos que, por ejemplo, aquí en Ecuador vivimos en lo que se llama el sur global, que históricamente ha producido mano de obra y materia prima, y que está dominado por un norte global que impone una versión de realidad por medio del imperialismo y que son quienes tienen más desarrollado la industria, por ejemplo. Entonces nosotras exportamos materia prima, ellos lo convierten en un producto y luego nosotras compramos un producto. Entonces el colonialismo y la división internacional del trabajo existen y son relevantes. Y se puede ver también, y aquí puse una cita de un chico que se llama Pablo González, que habla del colonialismo interno y cómo se subjetiviza y se internaliza el colonialismo, así como se internaliza el patriarcado y la misoginia. Entonces, no sé si pueden leer, por ejemplo, inclusive dentro de él, aquí está en rojo, porque dentro del mismo él dice el hombre colonizado, otra vez colocando a los sujetos y englobándolos todos en el discurso del hombre, ¿no es cierto? Cuando en realidad somos personas, no solo como sujetos masculinos. Entonces, la colonialidad, dice él, no solo se expresa en este proceso histórico de dominación, sino que se sostiene en procesos lingüísticos, en procesos políticos, en procesos judiciales. O sea, todo el tiempo está ahí. Por ejemplo, hay muchas más personas afrodescendientes e indígenas y mestizas presas que personas blancas, porque la cárcel, por ejemplo, es una expresión colonial por excelencia. O sea, se castiga a los sujetos subalternos. A los sujetos blancos existe como un prejuicio, una benevolencia sistemática hacia esos sujetos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el sistema judicial se puede ver claramente eso con las estadísticas de quienes van presos por más años y quienes van presos por menos años, o a quienes se les permite una fianza. Y además, ¿quién puede pagar una fianza? No todo el mundo puede pagar una fianza. Entonces, por ahí va la colonización, la colonialidad. No sé si me pueden dar otro ejemplo de colonialidad del mundo que se sostiene hasta ahora. Voy a ver esto. Me parece a mí que podría ser también la forma de ser mujer, porque de pronto en tiempo de la colonialidad, claro, incluso había esto, ¿no? O sea, digamos, la mujer que tenía a cargo, a su servicio, otras mujeres que se encargaban de labores no dignas, pero son las labores de sostenimiento de la vida. Y también eso como que respaldaba la imagen del hombre
la familia que ella pertenecía. Y hoy por hoy también yo creo que esa figura se mantiene, ¿no? Porque tenemos nosotros, por ejemplo, la mujer que trabaja, que sale al campo laboral, tiene una empleada a su servicio para que haga esas actividades que se siguen considerando como no dignas, no productivas, no eficientes, y que otra se haga cargo. Y esa otra es de menor categoría, indígena, negra, sí, del sector campesino. Entonces me parece que eso sigue reproduciéndose, esa forma de ser mujer de la colonia sigue reproduciéndose ahora en nuestros días. Y en este caso también, claro, si la mujer de la colonia, digamos, era la imagen del hombre de la colonia, me parece también que ahora las mujeres del campo laboral son la imagen de un Estado patriarcal. Así lo veo yo. Perfecto, es un ejemplo súper didáctico porque ahí podemos ver la intersección perfecta entre clase, etnia y jerarquías sexuales. Entonces, en efecto, primero que las labores de cuidado, las personas que cuidan son la mayoría mujeres y además es un trabajo que es uno de los trabajos menos bien pagados, o sea que tienen un salario menor. Y en efecto, cuando una mujer no se hace cargo del cuidado de su casa, quien se hace cargo del cuidado y de los trabajos de cuidado dentro de la casa o dentro con los guaguas o con los adultos mayores, normalmente, no de normalidad, sino de norma, es una mujer racializada y claseada. O sea, es una mujer de escasos recursos que además viene del campo o tiene ascendencia indígena o afro. Entonces ahí tenemos una intersección súper importante de cómo los sistemas de opresión se conjugan y se materializan en un cuerpo, que es de esta mujer que tiene este trabajo durísimo, pero mal remunerado y además socialmente no reconocido, porque no solo está la parte de la remuneración escasa, sino además está la poca reconocimiento social de la importancia de ese trabajo. Entonces me parece un ejemplo súper bueno. ¿Alguien tiene otro ejemplo que quisiera compartir? Anímense. Diana, compañeros, se me ocurre otra situación que también he visto, igual en documentales, que tiene que ver con esta tendencia a tener la piel blanca. Entonces, por ejemplo, hay el caso de mujeres en lugares donde son de raza negra, en África, me parece que era en Sudáfrica o por ahí, donde les venden cosméticos de mala calidad con hidroquinona para que se blanqueen. Y, por ejemplo, se ve digamos, los advertisements, como es las propagandas Las que hay, publicidades. las publicidades se ven ahí y claro, son mujeres morenas, pero con su piel más blanqueada y eso ha traído problemas graves dermatológicos, porque por ponerse estas cosas y por, digamos, parecer más blancas, estas mujeres han tenido problemas serios de salud en la piel. Por ejemplo, entonces ahí estaría esa relación también, por ejemplo, en Corea del Sur, en los países asiáticos, hay esa tendencia de la piel blanca, ¿no? La piel de porcelana que tienen las mujeres. Y es porque igual consideran que una persona que le da el sol mucho, es como decir que trabaja mucho, está en el campo, entonces no es de una clase social alta, por decirlo así. O sea, hay como esa relación entre lo que es el color de la piel y la clase social. Sí, exactamente. A eso le llamamos el blanqueamiento. Entonces, no solo se da en lo estético, sino también en las formas. Entonces, digamos, este blanqueamiento, primero tratar de parecer más blancos, más blancas, ¿no es cierto? Entonces, pintar el pelo de color más claro, cuidarse mucho del sol, que no vayan a generarse marcas de sol en la piel.
inclusive por esto de lo que tú planteas de las personas que están más expuestas al sol son la clase trabajadora, entonces nos vayan a pensar que somos pobres. Y también están las formas, entonces empiezas a alejar de tu cultura, ¿no es cierto? Entonces empiezas a tratar de asimilarte con el occidente. Entonces, por ejemplo, aquí en los 80, 70, en una de las primeras oleadas del siglo XX, del campo a la ciudad, por ejemplo, las familias indígenas dejaban de enseñar a sus hijos y a sus hijas quichua, porque se daban cuenta que estratégicamente que sus hijos y sus hijas sepan quichua en realidad no se valorizaba como el conocer otra lengua, que no sea el castellano hegemónico, sino que se les restaba valor porque se les asimilaba más o se les reconocía más como indígenas, entonces se perdió mucho de la lengua quichua en ese momento y más bien fueron generaciones posteriores, nietos, bisnietos, bisnietas, que decidieron reaprender el quichua como un reacercamiento y una reapropiación de su cultura, pero se van blanqueando, ¿no es cierto?, los ejercicios sociales. Igual, comportamientos como en todo el ámbito de lo social, ¿no? Que te distancien de una cultura subalterna y que te acerquen a una cultura blanqueada. Formas de hablar, palabras que se utilizan, evitar quichuismos, todo eso es una forma de blanqueamiento social. Y digamos en lo estético, un ejemplo que siempre se da de blanqueamiento es, por ejemplo, no sé, en la cultura pop, Shakira. Entonces, ¿cómo empieza Shakira su carrera musical? Como esta chica colombiana mestiza de pelo negro y termina siendo una mujer que ahora tiene todo el tiempo pintado su cabello de rubio, mucho más blanqueada, que vive en el norte, que ya no habla español, que ya no canta en castellano, sino que canta en inglés. Entonces, por ejemplo, este es otro ejemplo de blanqueamiento, ¿no es cierto?, cultural. ¿Por qué? Por la aceptación. Tratas de asimilarte a la jerarquía mayor para tener más aceptación y más reconocimiento social. Y pasa lo mismo con la estética y con los productos que se venden así, literalmente, como blanqueadores. Entonces, vemos en la propaganda, blanquea tu piel, o no te expongas al sol, o oxigénate el cabello, y en los discursos están como esto de, ay, qué longo, no digas de eso es cholo, eso es longo, eso es ni sé qué, trata de ser blanco o blanca, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son formas de colonización que tenemos hasta el momento y que tiene que ver con la cosificación de los cuerpos. Entonces, ¿qué es la cosificación? Es la deshumanización, voy a poner así. Es la deshumanización que tiene que ver con las relaciones mercantiles, que es lo que decíamos hace un rato. Se valoran los cuerpos que son productivos y se desvalorizan los cuerpos que son menos productivos. Por ejemplo, la locura no se veía como una patología anteriormente. O sea, antes de la modernidad la locura no era una patología. La locura se convierte en patología en las lógicas del capitalismo por la menor capacidad de producción de una persona loca. Igual, en cierto momento se consideraba que las mujeres, porque entramos en siglos de maternidad y de gestación, somos sujetos menos productivos, por lo tanto, estamos en una jerarquía menor. Los niños y las niñas son sujetos menos productivos, entonces están en una jerarquía menor. Los ancianos y las ancianas son sujetos menos productivos, entonces están en una jerarquía menor. Entonces, toda esta cosificación y deshumanización de los cuerpos tiene esta raíz del mercantilismo y de la relación productiva dentro de las lógicas capitalistas. Ahí de pronto se me viene a la mente otro ejemplo
porque estoy pensando en la reproducción, que puede ser reproducción para sostener la vida, sí, como un acto de recreación de la vida, o reproducción de individuos como mano de obra barata. Entonces, claro, eso, por ejemplo, para mí, ¿no? Es un rezago muy fuerte del colonialismo, ¿no? O sea, que incluso había este tema, ¿no? O sea, que las indígenas tengan varios hijos para que luego vayan al trabajo en el campo. Y hoy por hoy, si bien se podría hablar de control natal, pero sin embargo yo estoy pensando, ¿no? Siempre con miras en los espacios educativos, ¿no? Nuestros hijos, o sea, nacieron y van a unos espacios educativos que primero son diferenciados porque hay educación de ricos y educación de pobres. Y la educación de ricos tiene un objetivo y evidentemente lo que es educación para sector medio y pobre es para formar mano de obra y si es barata, mejor. Yo eso lo siento muy fuerte como una herencia del colonialismo. Sí, y se expresa, por ejemplo, en la prohibición del aborto voluntario. O sea, ¿cuál es el objetivo final de despojar del control del propio cuerpo a las mujeres? Y uno de los objetivos es mantener la reproducción, por ejemplo. O sea, sostener que, porque además, digamos, no es que los abortos voluntarios no se dan, o sea, las clases altas y medias altas, las mujeres de clase alta y media alta sí pueden acceder a abortos seguros. O sea, si bien es ilegal, sí puedes acceder a este servicio cuando puedes, tienes la posibilidad de pagarlo, ¿no es cierto? Pero en realidad son las mujeres empobrecidas y racializadas las que no pueden acceder a un aborto seguro y terminan o pariendo por obligación, encarceladas por abortar o muertas abortando. Entonces, ¿quiénes son las que terminan siendo sujetos de violencia en este sistema, incluyendo la obligatoriedad de parir? Son normalmente las clases trabajadoras, las mujeres de clase trabajadora. Y tiene mucho que ver con esta reproducción, o sea, qué es lo que hacen, cuál es el papel de las mujeres proletarias, racializadas y claseadas, además del trabajo mal remunerado, es la reproducción, o sea, proveer de mano de obra al sistema, que haya además de esta sobreproducción de gente que necesite trabajo para sostener además un mal pago, una precarización laboral. Entonces sí tiene mucho que ver el colonialismo y el patriarcado con el capitalismo también desde esa perspectiva. Y las mujeres, claro, como hablábamos la clase anterior, fueron colocadas en lo doméstico, no solo para reproducir la vida desde el cuidado, sino para parir, para mantenernos pariendo todo el tiempo y que haya siempre abastecido el sistema de sujetos que necesitan trabajar inclusive por un trabajo ínfimo, por un salario ínfimo y precarizado. Entonces sí tiene que ver mucho esto, ¿no? Cómo se enlaza el patriarcado y el colonialismo. Y también estos roles de género, esta división sexual del trabajo trajo los roles de género, ¿no es cierto? Y los roles de género son precisamente este ideal y esta búsqueda de cómo ser hombre y de cómo ser mujer. Entonces, no sé si me quieren compartir, son ustedes maestras y maestros, sus experiencias. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he visto que toman en las exposiciones, en las clases, toman más la palabra los varones, y cuando toma la palabra una compañera mujer, los varones que están alrededor sienten como la necesidad o de interrumpirles a las compas que están hablando o de siempre tratar de complementar sus ideas. O sea, como si necesitaran una guía o una complementación. Ustedes, ¿cuál es su experiencia como maestras, como maestros de esto que sucede en las aulas?
Les escucho. De ley han tenido experiencias de esto. O las chicas, por ejemplo, no sé, en clases de educación física, cuál es el comportamiento de los varones y cuál es el comportamiento de las mujeres generalmente. Buenos días. Disculpe, le habla Miriam Reina. No puedo encender la cámara, no sé qué le pasa. Estoy desde hace rato tratando, pero no sale. Buenos días con todos. Yo le puedo comentar de alguna experiencia, pero no ahora como docente en el Colegio 24 de Mayo, porque, bueno, en el colegio a esta época ya como que ya no sucede eso, es que les interrumpan a las chicas o que complementen o que tengan esa rivalidad. Bueno, personalmente no lo he visto. Participan cada uno, o sea, el estudiante que haya leído o el estudiante que sepa de la respuesta participan indistintamente, los varones o las mujeres. Pero sí le puedo comentar en la universidad, en el tiempo que yo estudiaba. Así, ahí sí es verdad que sentí la rivalidad entre los varones y las mujeres. Incluso había expresiones como lleva tú la canasta. O sea, quería decir, eh, tú eres de la casa, o sea, tú eres de la que tienes que dedicarte a las cosas de la cocina, de las compras, de ese tipo de discriminación, como que quiere decir. Y habían expresiones que cuando si la mujer se equivocaba, pedía la palabra y se equivocaba, todos los varones hacían un bochinche y se reían. Pero si un hombre se equivocaba, pues no, o sea, era normal, se le veía bien, o sea, no mal que se haya equivocado o hacerle, o como dicen, pifiarle o ese tipo de cosas, o burlarse. Eso he tenido en algún momento experiencia con, bueno, no todos los compañeros, pero sí habían algunos que lo hacían de esa manera y hacerle sentir mal en la universidad. También de parte de los profesores, de los docentes en la universidad era, si no sabía la lección que tomaba o no sabía el ejercicio que le pasaban a hacer en la pizarra, hijita, ¿usted qué hace aquí? Vaya a pastar en su provincia o en su casa, vaya a pastar los borregos, ahí le han de necesitar para pelar papas, para alguna cosa así. Y eran los mismos docentes. Entonces, era como un poco de discriminarle a la mujer. Eso podría indicarle como una experiencia. Muchas gracias, Miriam. Sí, claro que fuerte. Entonces es como sistemáticamente esta necesidad desde el patriarcado de desconocer y minimizar, ¿no? Y de ridiculizar a lo femenino y a las mujeres. Y dentro de la experiencia del ver a los jóvenes durante algún tiempo, yo creo que también hay que entender como que las edades de ellos, ¿no? Porque van cambiando un poco los roles. Claro, es diferente. Yo cuando los veo a los más pequeños, primero, segundo curso, más bien a veces los hombres tienden a ser más callados que las mujeres, ¿sí? Pero en cambio, conforme va avanzando la edad, ¿no? O sea, cambia eso, ¿no? Pero no solo desde la perspectiva si es que es una mujer la que participa o si es un varón, sino más bien porque también hay esta señalar cuando el hombre demuestra algo femenino, ¿sí? Entonces, hay un señalamiento o también ese menosprecio en comentarios que suelen decir, a ver, por ejemplo, una de las anécdotas suele ser, a ver, ayuden a traer o a mover este en aquel. Se levantan 3 varones y dicen, pero dijeron hombres, ¿qué hacen las mujercitas? Refiriéndose a los compañeros que se pararon, ¿no? O sea, como minimizar lo femenino, en este caso es por un tema de fuerza física, pero también es minimizar cuando hay la participación en pensamientos, en sentires, ¿no? O sea, qué sé yo, se suele decir, claro,
no sé si todavía me parece que sí se sigue utilizando esa palabra, estás como Morelia, sí, para decir, claro, las mujeres son sufridoras, lloronas, y que desde ese sentir no pueden aportar objetivamente a un problema, entendiendo que la única forma de enfrentar o resolver una situación, un problema, es la objetiva, la razón. Si no hay otras formas de resolución. Y finalmente una anécdota, cuando yo tuve tutoría con jóvenes de tercero de bachillerato, hice un ejercicio de preguntar qué hacen en sus tiempos libres los jóvenes. Los varones tenían tiempo de estar jugando juegos en línea, de dormir en las tardes, de ir al gimnasio, pero en la totalidad del grupo, creo que de pronto de las casi 30 estudiantes, solo una o dos tenían un poco una vida más estudiantil. Las demás tenían que asumir roles de cuidado de sus hermanos menores, tenían que asumir roles de, aparte de estudiar, sí, o sea, aparte de lo que refiere a estudiar, roles, e incluso algún rato me enteraba yo que roles bastante fuertes de ser las adultas frente a sus papás. Sí, entonces, para el caso de las mujeres sí es mucho más ingrata la situación, diría yo, y también para lo femenino sigue siendo más desprestigiado. Ese es mi Sí aporte. puedo opinar yo también algo. Claro, claro, sí. Mi nombre es Jenny Villasís, ¿cómo están? Bueno, quería yo para mí no una experiencia, yo ahorita estoy con niños, pero cuando he trabajado con los chicos adolescentes también me he dado cuenta que se crea un patrón cuando hay trabajos de equipos en que siempre tiene que ser la que organiza una mujer. Eso también he visto. O sea, que dependientes, como hablemos como que fuera la madre, o sea, la mujer es el eje para hacer alguna actividad, ¿no? Y también otra, de pronto anécdota, hace algún tiempo, ahí en el colegio 24 de mayo, en una situación de dos chicas que eran lesbianas, ¿no? Las dos chicas estaban por la parte de atrás, hace un tiempo había la piscina, todo, ¿no? Ahorita lamentablemente con esta repotenciación no se ha terminado esa parte, ¿no? Pero había ese sector donde se ocupaba para educación física y todo. Y estas dos chicas estaban ahí escondidas, besándose todo, ¿no? Nosotros conocemos ya desde hace un tiempo, ¿no? Que debemos respetar y todo. Uno de los compañeros que no era docente les pide, que estaba encargado de todo ese sector, que por favor le ruega, señorita, retirarse de aquí, váyanse a sus cursos, todo. Solo por decirles eso, el padre de familia le denunció al señor indicando que no ha respetado su inclinación sexual, cuando no se trató de eso. Entonces eso también sí para nosotros fue algo impactante, porque al final también teníamos bastantes casos de lesbianismo en el colegio. Les hablo cuando no había todavía también la coeducación, ¿no es cierto? Entonces esa situación sí recuerdo que fue bastante para nosotros penoso, también para uno de los compañeros, que a la final no quiso darlo hacer en ese sentido, el pedirles a ellos, ¿no? Que vayan a sus cursos y que no tienen por qué en hora de clases estar por ahí. Esa es una de las experiencias que recuerdo, y lo que yo le digo, ¿no? En equipos generalmente a la mujer casi siempre es el eje, ¿no? En mi criterio. Ya. Con respecto a esta carga de la que hablaba Miriam hace un rato, de la carga de responsabilidad y de reproducir la vida, inclusive en chicas jóvenes estudiantes, digamos algo que conversan las mismas compañeras, las mismas mujeres, es que siempre existe una figura patriarcal en su vida que ejerce el poder, ¿no es cierto? Y el orden, que no siempre y no necesariamente es el novio o el esposo o el padre, sino que inclusive hermanos ejercen autoridad sobre las hermanas siendo menores, o maestros o maestras ejercen esta figura.
y hay una carga que coloca a las mujeres en una responsabilidad, digamos, los roles de género, inclusive se da ahora que mientras los niños varones, los hijos varones de la familia pueden salir a jugar o hacer otra cosa después de comer, es responsabilidad de las niñas de la familia colaborar en la casa con la mamá, digamos, a lavar los platos o a ordenar o a organizar la casa y la lógica de la casa. Entonces sí existe una carga mayor sobre los cuerpos femeninos y feminizados, así como los varones que se hacen cargo de la organización de la casa, de la limpieza, etcétera, son feminizados. Entonces existe la famosísima figura ultramachista de llamar a un varón que se encarga de su casa mandarina, por ejemplo. Y toda la carga de desmasculinización que existe sobre este sujeto al que le dicen mandarina por ejercer roles de cuidado. Entonces sí hay una serie de situaciones que colocan diferenciadamente a un cuerpo de otro. Entonces, con respecto, por ejemplo, a este caso que nos contaba Jenny, de estas dos chicas que fueron reprimidas por este compañero no maestro, pero que les pidió que se vayan a sus casas. Yo sí creo que vale la pena en ese caso cuestionarnos cuánto de represión a esta forma, a esta preferencia sexual hay en pedirles y de qué forma se les pidió que vayan a las clases. Yo sí creo que, si no bien consciente, hay una forma inconsciente de represión todavía a las mujeres que tienen preferencia sexual por otras mujeres. Entonces yo sí creo que tenemos que educarnos y reeducarnos para aceptar, no solo respetar, sino aceptar la existencia de esta otra forma de ser y de esta otra forma de deseo. Y por ejemplo, algo de los que quiero conversarles ahorita, cómo deconstruir el género y los roles de género en el medio de la educación, o sea, en las aulas. O sea, por ejemplo, yo creo que una de las formas más importantes de deconstruir los roles de género es cuestionar. O sea, digamos, algo que también dijo Miriam es, cuando pides que se hagan cosas en el aula que tengan que ver con fuerza, normalmente los que voluntarian son varones, chicos varones, así porque está el discurso de que los hombres tienen más fuerza. Pero no necesariamente es así, o sea, hay cuerpos de varones que son menos fuertes que algunos cuerpos de mujeres, ¿no es cierto? Entonces hay que, creo yo, conversar y explicar esto, que hay muchas formas de ser varón, hay muchas formas de ser mujer y hay formas de ser persona que no se identifican ni con varones ni con mujeres y que hay una diversidad infinita de cuerpos y de subjetividades. O sea, es un mito, no es real que los varones son más fuertes que las mujeres, porque hay varones que no son más fuertes que otras mujeres y hay mujeres que son más fuertes que otros varones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, desmitificar esta forma de naturalizar ciertos rasgos hegemónicos y discursivos del ser varón y de ser mujer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejercicio de educación popular, que es poner en una ronda a los estudiantes y a las estudiantes y se trabaja con mímica. Entonces lo que haces es decirles, bueno, entonces ahora vamos, cada uno va a decir con mímica qué es masculino y qué es femenino, ¿no es cierto? Entonces, digamos, normalmente femenino ponen así los brazos como cargando un bebé o maquillándose y cuidándose, y masculino ponen fuerza o ponen cosas enojadas, así, entonces se representa la autoridad, por ejemplo. Entonces esto nos da como esta herramienta de decir, pero ¿cómo, por qué y de dónde nace? ¿Cuál es la raíz de colocar a lo masculino como la autoridad? O de lo femenino como lo coqueto y el cuidado. Entonces ahí podríamos empezar a discutir
desde dónde viene esa idea de masculino-femenino hegemónico. Que, por ejemplo, puede ser una herramienta súper importante para empezar a hablar no solo del respeto a los otros cuerpos, sino de la aceptación de que existen otras formas de realidad, otras formas de ver al mundo y otras formas de existir en el mundo. Perdón, una cosita, Diana, que te interrumpa. En el ejemplo, lo que yo viví, pasamos en ese tiempo ahí en la institución, en cambio ahí yo respeto, pero no comparto lo que tú dijiste, porque no era que no se respetaba lo que es su inclinación, por último, ¿no es cierto? Pero no por eso quiere decir... Disculpa que te interrumpa, te voy a corregir en una palabra que estás utilizando. Primero, el lesbianismo no existe. El lesbianismo es una patologización de un deseo sexual de una mujer hacia otra mujer. Entonces, ya. Primero, como tú lo digas, no hay problema. Solo te decía segundo, que, por ejemplo, la regla es para todos. O sea, no era ese momento que si ellos podían expresar cualquier situación, lo podían hacer, pero no pues todo el mundo cuando quiere. A eso voy a la parte disciplinaria, no voy a que se le discriminó. Eso sí quería aclarar. Ya, perfecto. Hablaste de un término súper importante que no ha salido hasta ahora, que es el disciplinamiento de los cuerpos. Primero, la preferencia sexual no es una inclinación. Es una preferencia sexual. Y es importante utilizar los términos adecuados porque cuando utilizamos el término inclinación estamos hablando desde una epistemología que patologiza un deseo específico. Entonces vamos deconstruyendo también cómo hablamos y cómo nos referimos a la gente, a las preferencias sexuales y a los acontecimientos. Diana, buenas tardes. Perdón, David Bosmediano te saluda. Quería escuchar nuevamente, no me quedó muy claro cuando mencionaste que no existe el lesbianismo. Ya. ¿A qué te referías? Porque por lo general sabemos que existen gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Sí, pero el lesbianismo como término se utilizó epistemológicamente, empezó a utilizarse en los años 20 como una patologización. Entonces, el lesbianismo, así como se escribe, como está escrito lesbianismo, viene de esa epistemología, ¿no? O sea, de patologizar el deseo sexual. Las lesbianas, por supuesto, existen y es un deseo, una preferencia sexual específica, pero referirse al ser lesbiana o al deseo lesbiano como el lesbianismo viene de esta epistemología que patologiza a este deseo y esta preferencia sexual. Por eso es un término que ya no se usa. ¿No se lo usa? No, ya no se usa desde la teoría de género, no se usa el lesbianismo. ¿Quién no lo usa? O sea, ¿quién no lo usa? Porque yo entiendo y respeto mucho, o sea, porque ¿Quién decimos... no lo usa quienes respetamos y quienes defendemos el derecho a tener cualquier preferencia sexual. O sea, el lesbianismo es un término que se utiliza no necesariamente conscientemente, pero se utiliza desde la patologización. Entonces, lo que decimos es ser lesbiana. Es decir, entonces, las chicas que se gustan entre sí, son lesbianas. Sí, lesbianas. son lesbianas. Lo que estoy cuestionando es el término lesbianismo. O sea, la palabra lesbianismo es una palabra que viene de esa epistemología que patologiza al deseo sexual lesbiana. Pero el deseo sexual está ahí. O sea, no es que no existan las mujeres lesbianas, sino que está mal utilizado el término lesbianismo porque viene de esa epistemología que patologiza este deseo sexual específico. Entonces, para hablar del conjunto de lesbianas, ¿qué término se utiliza? Lesbianas. Lesbianas. Claro, así, tal Cuando cual. hablamos del homosexualismo, también no se habla... Es que son todos los ismos los malos. Claro. O sea, es eso, son los ismos. Ajá. No sé si se me viene, es como, no se me viene un ejemplo, pero si uno dice autismo, ismo, o sea, el ismo es una enfermedad. O sea, perfectamente, entonces, o sea, lo que...
A lo que se refiere es a que, por ejemplo, como dice en los años 20, por ejemplo, para curar, según ellos, esas patologías, inclusive los tratamientos psicológicos que les daban a las personas era meterles en agua helada con hielo creyendo que es algo malo, Está que están mal. poseídos por algo, cuando no entienden que era algo natural, algo personal, algo individual, que la persona siente atracción por el mismo género, que no hay nada malo, pero la gente o la ciencia en los años 20, como decía, por ejemplo, en España, utilizaban esos métodos, les encerraban como a los locos, enclaustrados, y en las madrugadas les encadenaban o les metían en agua helada, para que en el cerebro se les vaya olvidando o tengan miedo a sentir ese deseo o esa atracción hacia la otra persona. Entonces, lo que está mal también. Lo que está mal es que se le trate como una patología en vez de entender que es algo natural. Y respecto al otro, cuando preguntaban sobre los muchachos, las experiencias o lo que se ve, lo que se ha visto en la juventud, en la adolescencia y se sigue viendo durante todo este tiempo, inclusive está en el lenguaje. Cuando entre varones están en grupo entre amigos, a un muchacho le dicen mija, entre amigos. Y cuando están entre niñas, se dicen, oye, loco. Eso es lo que comentan los chicos en los recreos y todo. Es decir, entre los mismos géneros, o entre mujeres o entre hombres, para valorar en un caso de las mujeres, cuando ven que hace algo especial a amiga, le dicen, estás loco. Y los chicos, los varones, para minimizar cuando alguien se equivoca o cuando alguien tiene una actitud medio rara, le dicen mija. Entonces, desde ahí, desde los propios chicos, van creándose ese tipo de cosas. Y lo otro, en cambio, yo creo que tiene más que ver con la teoría del aprendizaje social. Entonces, la experiencia del muñeco bobo enseña que cuando en la infancia ellos imitan el comportamiento. Y si en las casas, en las escuelas les enseñan a ser violentos, a agredir al sexo opuesto, obviamente eso van a recrearlo en algún momento en su vida, generalmente en la etapa adulta. Entonces, todo depende de cómo se les enseñe en la primera infancia a respetar, a saber que no solamente la violencia va a predominar. Y especialmente en ese experimento, ¿verdad?, hecho en la Universidad de Stanford, los niños eran más violentos que las niñas. Pero los niños que no vieron el experimento eran gente que no era agresiva. Ya, gracias, Sergio. Dice Disculpa, ahorita... te cuento un poquito, no era sé, con respecto a lo que estaba intervenir. comentando hace un momento. Perdón, solo la última parte, cuando topamos el tema del uso de las palabras de los chicos en los colegios, cuando le dicen mija, amigo, entonces muchas veces lo vemos sesgado, ese tipo de lenguaje, más sin embargo no lo vemos sesgado el lenguaje inclusivo, porque como docentes yo no le puedo enseñar a mis estudiantes a decir nosotres, o sea, porque existe género masculino y femenino dentro, y es nosotros y nosotras, pero con todo el respeto de quienes utilizan el lenguaje inclusivo, pero nosotros como docentes no podríamos utilizar esto. Entonces, creo que no podría yo satanizar el hecho de que un chico, entre muchachos, se digan mija, si es que intento entender que existe también un lenguaje inclusivo. Ya, gracias, David. Erika, te escuchamos. Perdón, Lore. Estás con el micrófono apagado, Erika. Lore. Perdón, mil disculpas. Ya, yo lo que quería un poco en este tema de lesbianismo, que la compañera hablaba del, por ejemplo, autismo que termina en ismo y eso es como un trastorno, por la terminación, no tiene nada que ver. Yo más entiendo que el lesbianismo, la parte de la terminología del ismo, tiene que ver con la doctrina, no sé cómo explicarles, con la corriente social del lesbianismo, pues es la corriente social más que hacerlo como una inclinación. Sí existe, sí está determinado incluso lo que significa lesbianismo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de una corriente social en el que se ven atraídas sexual y amorosamente mujeres por otras mujeres. Entonces no tiene que ver con esto que sea como una patología el término lesbianismo.
El autismo es otra cosa, ¿no es cierto? Algo diferente y no tiene tampoco en su epistemología, no tiene nada que ver con la terminación del ismo, ¿no? O sea, no hay una relación entre lo uno y lo otro en cuanto a que sea una patología o un trastorno o alguna situación. Y ahora en cuanto a los estudiantes, yo no sé si es la generación o qué, pero ya muy pocos estudiantes, muy pocas chicas, por ejemplo, se ven en el rol de madres, en el rol de parir tantos hijos o de hacer una familia. Pienso que la generación es diferente. Este tipo de que las mujeres están preparadas solo para eso, para las casas, para tener hijos, para los roles femeninos, eso ya hace mucho tiempo ha quedado en un porcentaje súper bajo. Ya los jóvenes ni siquiera tienen aspiración de formar familia, la mayoría. La mayoría de mujeres tienen otro tipo de aspiraciones, ya no son estos de los roles específicos de mujeres. Y, y también son hijas de casa, ya ni siquiera cumplen dentro de la casa las labores que antes cumplíamos las mujeres en, la, en los hogares antiguos, pero es otra época, otro tiempo y ya no está tan marcado esta situación, ¿no es cierto? Y también los roles han cambiado para los hombres también ahora hacen otros roles, o sea, no podemos sesgar y decir que todavía se mantiene en un 100% o en un porcentaje alto, porque ya no es la realidad de los tiempos. ¿No? Nosotros hacemos nosotros, por ejemplo, hacen un proyecto de vida en los estudiantes y ahí uno puede establecer, ¿no es cierto? Y se puede dar cuenta que ya han cambiado un poco los roles, esto del patriarcado, ya no se da esta situación, ya no, los estudiantes ya terminan, y es porque también las relaciones familiares han cambiado, ya los hijos ven en los hogares, por ejemplo, en donde ya no existe el hogar de padre y madre, y son las mamás las que sacan adelante los hogares solas, entonces ya ven otra figura que no solo es el patriarcado, en donde el papá, el hombre es el eje de todo, cuando ven que la mamá también hace el rol de sostener la casa, de cuidar los hijos, de trabajar y de todo. Entonces, sí ha cambiado un poco esa situación de los roles de los hombres y las mujeres. Y también las formas de crianza, ¿no? Las formas de crianza, porque, por ejemplo, yo soy la hija mayor de una casa, desde muy chiquita yo me hice cargo de mis hermanos menores. Sin embargo, yo no tengo, por ejemplo, yo no soy muy amiga de compañeras, de mujeres, generalmente yo hago amistad más con hombres y mi grupo cercano siempre son compañeros, casi no tengo tan grande de amigas, es decir. Pero a pesar de eso, yo también tengo una hija a la que yo le inculco, por ejemplo, cosas de este rol de que no tiene que prepararse solo para la casa, que a pesar de que sabe hacer todo, puede hacer todo ella, pero le preparo para que estudie, para que viaje, para que se vaya lejos, para que cumpla sus sueños, pero entonces no con ese rol que tienen que hacer las cosas. También es la forma de la crianza y lo que los hijos ven, ¿no? Ven, yo tuve una mamá que trabajaba todo el tiempo en un área hospitalaria, entonces las cosas cambian, es como uno le crían definitivamente y como es criada, uno pretende no criar tampoco a sus hijos de la misma manera, ¿no es cierto? Yo pienso que hoy en la actualidad ningún papá cría a sus hijas con el fin de que la hija sea quien cocine, quien lave, quien planche, quien cuide los hijos, quien tenga 2, 3, 4, 5 hijos y esté sometido. También las conquistas de las mujeres, las luchas que se han hecho han permitido que también las generaciones nuevas vean primero que no pueden, no bajo ningún término pueden permitir un maltrato, bajo ningún término están sometidas bajo el poder de un hombre y bajo ningún término son menos que el hombre, sino que están en posición de poder hacer a lo mejor las mismas cosas y a lo mejor conquistar lo mismo que han conquistado los hombres. Eso nomás en cuanto a cómo son las generaciones, ¿no? Y el trato de los chicos también se da en base a lo que ellos ven, a la virtualidad, a lo que ellos ven en redes sociales, a los términos que utilizan. Por ejemplo, que los hombres que se digan mija, mijín, ese tipo de cosas, en que las niñas se traten con términos descomedidos entre mujeres. Entonces también tiene que ver con lo que se vive, con lo que aprenden, con lo que ven y con cómo se relacionan, ¿no es cierto? Entonces ven tanta televisión, tantas cosas con argots de otros países que son palabras descomedidas, así se tratan, y eso lo normalizan cuando no se debería hacer, ¿no es cierto? Porque debería haber siempre un marco de respeto. Y en cuanto a esto del lesbianismo o de las lesbianas, en el aceptar, en el entender y en el respetar
estas relaciones entre mujer-mujer, entre hombre-hombre. Es así, es fácil cuando uno está del otro lado, ¿no es cierto? Cuando uno no lo vive, no lo pasa en su familia, ¿no? Y te digo porque nosotros tuvimos alguna ocasión, alguna compañera profesional, ¿no? Nosotros trabajamos en el colegio y hablamos del respeto, de la tolerancia, de la aceptación y de todas estas cosas entre las relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, y que incluso los maestros manejan ese trabajo de respeto y tolerancia dentro de los colegios, pero cuando ya le pasa a uno como mamá, a uno como papá, a uno como hijo, es ahí cuando yo quiero ver el que se dé ese discurso, ¿no? De la aceptación, del respeto y la tolerancia, porque cuando uno ve los toros de afuera, uno aplaude al torero cuando puede torear, pero cuando uno es el torero, es bien complicado manejar el discurso de la aceptación, la tolerancia y de estas situaciones de homosexualismo y de lesbianismo. Eso nomás, nada más. Ya, gracias. Voy a intervenir ahorita con un par de, o más bien 4 cosas que han dicho que son importantes y que quiero que queden claro, ¿ya? Primero, la preferencia sexual no es una corriente social. El lesbianismo no es una corriente social, de hecho es una patologización de una preferencia sexual. Entonces, desde las teorías del género, desde los estudios del género, desde los feminismos, no vamos a utilizar estos conceptos, ni lesbianismo ni homosexualismo, porque históricamente estos conceptos han patologizado, han creado la idea de que es una enfermedad, algo antinatural, estas preferencias sexuales. Sergio habló de los tratamientos de deshomosexualización y de deslesbianización de los años 20, pero, por ejemplo, quisiera meter el tema del veto total al COS, porque sería un error pensar que estas clínicas criminales de deshomosexualización son algo del pasado. Existen en el país clínicas de deshomosexualización en las que se practican torturas hacia los sujetos lesbianas, hacia los sujetos homosexuales, hacia los sujetos trans, entre los cuales no existe solo maltrato psicológico y maltrato físico, sino que también se dan violaciones sistemáticas y domesticadoras. Entonces, las clínicas de deshomosexualización siguen presentes en nuestra vida, o sea, siguen estando en esta sociedad. Y por eso es tan peligroso sostener conceptos como lesbianismo u homosexualismo, porque si bien parece que son inofensivos en esta discusión, por ejemplo, sí se materializan y atentan en contra de la vida de sujetos en otros espacios, como en estas clínicas. Entonces, por ejemplo, en el COS se planteaba la prohibición y la ilegalización absoluta de estas clínicas, pero con el veto vuelven a entrar en como una limbo legal en el que pueden todavía existir. Entonces, digamos, que se sostengan estos discursos puede parecer inofensivo utilizar un término X, en este caso lesbianismo y homosexualismo, pero se materializan de forma violenta en otros espacios. Entonces, a eso me refiero con cuidemos mucho cómo hablamos y cómo generamos conocimiento. O sea, es muy importante que nos demos cuenta de que estos términos sí son peligrosos. Entonces, no existe el lesbianismo, no existe el homosexualismo, lo que existe son personas lesbianas, personas homosexuales, personas trans, que ejercen su derecho a una preferencia sexual distinta o a una identidad de género distinta a la norma. Por otro lado, tanto Sergio como David hablaron del lenguaje y la importancia del lenguaje. A David, con respecto al lenguaje inclusivo, yo sí te respondería que hay maestros y hay maestras que utilizan y enseñan el lenguaje inclusivo en sus clases, por ejemplo, si, aunque no esté reconocido por la RAE. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la importancia del lenguaje inclusivo? Y del TODES como
como nuevo sujeto. Y es porque el lenguaje, si seguimos a Bourdieu, es la primera y más importante estructura estructurada estructurante. Entonces, al mismo tiempo que es una estructura, estructura la subjetividad y es estructurada, ¿no es cierto? Entonces, es como un concepto súper complejo que a mí me encantaría tocar. Y es porque en el lenguaje es donde, por el medio por el que se transmiten y se construyen el resto de estructuras. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita nosotras estamos hablando y estamos poniendo en lenguaje el sistema de opresión capitalista, patriarcal, colonial, ¿no es cierto? Entonces es por medio de cómo expresamos simbólicamente, por medio del lenguaje, que se estructuran las subjetividades de las personas. Entonces el lenguaje inclusivo lo que plantea al decir todes es que primero no puedes o no es posible abarcar toda la totalidad y la diversidad de la existencia en el masculino genérico, y que el todos y todas, expresando masculino y femenino, tampoco llega a expresar la diversidad y a materializar la diversidad de cuerpos y de subjetividades que existen. Entonces, lo que plantea el lenguaje inclusivo es que al incomodar, porque lo que hace la E es incomodar, ¿no es cierto? No solo incluye, sino que además incomoda y demuestra que existe una ruptura en este binario del A y del A femenino y del O masculino. ¿Sí me comprendes? Entonces es un ejercicio político el lenguaje inclusivo. O sea, no estoy diciendo que deban usarlo todos, pero sí creo que puede ser una decisión política utilizar lenguaje inclusivo. Inclusive como presentarlo, ¿no? O sea, solo presentarlo, no necesariamente utilizarlo, pero presentar como una posibilidad de lenguaje de comunicación. El lenguaje inclusivo es una decisión política que yo creo que al plantearse en esto de reestructurar esta estructura tan fuerte que es el lenguaje y de cuestionar esa estructura, sí puede llegar a sensibilizar con respecto a estas tantas diversidades. Y la otra, a ver, está el Sergio, lenguaje. Sí, creo que por ahí vamos. Sí, eso es lo que les quería como compartir, así como el lenguaje inclusivo sí es una posibilidad desde una decisión política de cómo presentar el lenguaje, y ningún término es inofensivo. Nunca lo que decimos es inofensivo, siempre el lenguaje materializa y estructura. Entonces, y ya me acordé, respondiéndole a Erika con respecto a que las luchas feministas a lo largo de la historia se han logrado materializar ciertos cambios. Es absolutamente cierto y estoy de acuerdo en que por lo menos ahora logramos cuestionarnos ciertas cosas que antes parecían una regla, pero el patriarcado es real. O sea, es algo que todavía sufren todos los cuerpos, no solo los cuerpos femeninos. Y en estadísticas, por ejemplo, en estos últimos 4 años que hemos tenido un retroceso a nivel regional de toda América Latina, inclusive Estados Unidos con Trump, en derechos reproductivos, sexuales y de autonomía de los cuerpos, sí se ha dado como también un retroceso, y que se puede ver en estadísticas del acceso, por ejemplo, a trabajo remunerado por mujeres, a acceso a educación que permita una planificación familiar desde edad temprana. Entonces, por ejemplo, en la ley humanitaria de aquí de mayo, después de la crisis o en medio de la crisis de la pandemia, a los varones, a la mayoría de los varones se les redujo el horario de trabajo, pero a las mujeres se les despidió, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver que en efecto sí hay todavía una jerarquización de qué cuerpo es más productivo y qué cuerpo es menos productivo, y por lo tanto, con qué cuerpo me quedo en la empresa y a qué cuerpo le reduzco horas, por lo tanto salario. Entonces el patriarcado sigue funcionando, así como, digamos, de este fin de semana que pasó, este feriado largo, hubieron 6 feminicidios. Entonces, si se sigue atentando en contra de la vida de las mujeres y los cuerpos feminizados. Entre esos 6 feminicidios, una mujer trans también murió. Entonces, sigue habiendo una
una persecución, una criminalización, una jerarquización menor de los cuerpos femeninos y feminizados. Por ejemplo, ¿qué más puedo contarles que se materializa en medio de la pandemia? La mayoría de las mujeres, la mayoría de trabajos informales está ejercido por mujeres. O sea, entre trabajos informales son pequeñas comerciantes de la calle, trabajadoras sexuales, que con la pandemia se vieron reducidas todavía más su espectro de trabajo, porque no podías o no puedes acceder de la misma forma al espacio público. Entonces, quienes más han sufrido esta precarización de vida en términos de pandemia también han sido los cuerpos femeninos. Entonces, y feminizados. Entonces, sí existe, o sea, el patriarcado, si bien hemos ido deconstruyendo poco a poco, chuta, desde tener derecho a la propiedad privada, o tener derecho al salario, o tener derecho a votar, aún nos queda muchísimo camino para despatriarcalizar totalmente la sociedad. O sea, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, los roles de género se siguen reproduciendo, la violencia contra las mujeres sigue estando presente en los espacios públicos como en los espacios privados. Entonces, es peligroso también que nos demos un panorama de una falsa superación del patriarcado, porque podríamos caer en naturalizar otros tipos de violencia que quizás sean menos evidentes, pero que están ahí. A mí me parece que también sigue este patriarcado, pero posiblemente ha tomado una estrategia de enceguecernos, porque nos mantiene ocupados. Porque si un poco nos damos cuenta, en todos los espacios de trabajo, en los espacios laborales, se habla de la productividad, de la eficiencia, y justamente el ser comunitario, donde se analiza y por ejemplo, ahorita digamos, es un momento en el que estamos compartiendo y viendo diferentes perspectivas, pero en términos productivos es ineficiente. Entonces, como estamos en un sistema patriarcal que lo que le interesa es la eficiencia por sobre el ser, nos mantiene ocupados en nuestros trabajos, fomentando un miedo para darle culto a la eficiencia, al buen trabajador. Y claro, resulta que ya no es, incluso ya no es el jefe el que nos tiene que, o el capataz, cuando hablábamos en tiempos de esclavitud como la teníamos concebida, el que nos decía, tienes que trabajar, y los tenía los esclavos de sol a sol trabajando. Ahora resulta que este sistema patriarcal logró que nosotros mismos seamos nuestros opresores diciendo, tenemos que trabajar, y hacemos de menos a los espacios comunitarios que son de reflexión. Y por eso le es más fácil hacernos creer que el patriarcado ya se superó. Claro, por ejemplo, eso que estás diciendo cae en una lógica del sujeto neoliberal, ¿no es cierto? Del individualismo primero y de la autoexplotación como autorrealización. ¿Y para qué? Para acumular lo que poco puedes acumular como trabajador, trabajadora. Inclusive ahora en tiempos de pandemia, al menos la mayoría que trabaja, de la gente que logra o que puede quedarse trabajando desde la casa, ahora cae sobre su propio peso el sostén de los medios de producción, por ejemplo, pagar el internet, tener un equipo adecuado, pagar la luz, etcétera. Entonces, digamos, sobre los cuerpos femeninos y feminizados, además cae la sobrecarga de sostener el espacio, que ahora es trabajo-casa. Entonces, sí se interseccionan todos estos sistemas de opresión. Y el sujeto neoliberal que plantea, o sea, la subjetividad neoliberal es esta individualización, ¿no? Entonces, lo que además hace es
atrofiarnos la capacidad de empatía. Entonces, si es que a mí no me pasa, seguramente no pasa. Pero las realidades son múltiples y sí pasan. Entonces, reconocer que si quizás por suerte o yo no sufro cierto nivel de opresión o no logro identificar esa opresión sobre mi cuerpo, tengo que hacer el ejercicio político de reconocer que esas opresiones sí suceden sobre otros cuerpos y que es mi deber como sujeto colectivo luchar en contra de esas todas opresiones. Entonces sí es importante, aunque no esté en nuestro entorno, no logremos identificar claramente en nuestro entorno ciertas opresiones, saber y tener la conciencia y hacer el ejercicio de buscar identificar esas otras opresiones en los cuerpos y en las vidas de los otros y las otras. Entonces eso, por ejemplo, queda como una tarea permanente de construcción y de trabajo político. O sea, tener la conciencia de que hay cuerpos que están siendo explotados más que el mío, porque mi cuerpo está siendo explotado sí o sí, si no por un lado, por el otro, y de trabajar para la transformación social. Entonces yo creo que ese es un ejercicio que es muy importante, mantenerlo, o sea, estar siempre en ese ejercicio, ¿no? De reconocer los sistemas de opresión en todos nuestros espacios, y en los espacios de nuestros estudiantes, por ejemplo. ¿Alguien quiere compartir una pregunta final o algo que ya mismo se acaba la clase? ¿Qué les pareció? Queda como tarea para ustedes mismos, si se animan, para ustedes mismas a hacer este escrito que les había planteado en un principio, de sentarse con una hoja y escribir, reconocer su espacio en el mundo, cómo los sistemas de opresión han inscrito sobre mi historia de vida la realidad. Entonces, para ustedes, para que lean ustedes mismas, ¿no? Y ustedes mismos como ejercicio, ¿no? Cómo todos los sistemas de opresión recaen sobre sus cuerpos y sobre los cuerpos que están cerca suya. De hecho, sí vamos a tener una clase con ese tema, entonces sí me gustaría dejarles como tarea y lo podríamos trabajar con la profesora que va a tratar ese tema, que me parece que no es la siguiente, sino la subsiguiente clase. Ujú. Chévere. Ese ejercicio desde las teorías feministas se llama ejercicio de localización y enunciación. Entonces, por un lado, haces el ejercicio de localización, ¿no? Que es cómo los sistemas de opresión te colocan en un lugar específico de la cadena y a partir de ese lugar en el que te colocan los sistemas de opresión, el ejercicio de enunciación se trata de colocarte políticamente en eso. Entonces dices, bueno, entonces como mujer de clase trabajadora, yo me enuncio, en mi caso, yo me enuncio desde los feminismos populares y marxistas para transformar el mundo desde tal o cual ejercicio. Entonces, eso es ambivalente, ¿no? Va por el lado de la localización y por el lado de la enunciación, que es súper lindo en realidad hacer ese ejercicio y replanteárselo, ¿no? Y replantearse inclusive cuando me di cuenta de que me gustaban los hombres y no las mujeres o cosas así, ¿no? Como hacer ese ejercicio de reconocer en la historia de cada uno, de cada una, cómo se fueron dando todas estas diferenciaciones que tenemos. Eso, espero que les haya gustado y espero que hayamos podido generar algún tipo de conocimiento así transformador.